Los materiales son 20 clips de cocodrilo, una mezcla de agua con sal, 19 placas de cobre, 19 placas de zinc, un bombillo LED y 19 vasos desechables. Manual de uso. Primero, conecta las placas de zinc y de cobre con los clips de cocodrilo. Segundo, prepara la solución de sal de mesa, la cual contiene agua y sal. Tercero, distribuye esta solución entre los 19 vasos desechables. Cuarto, organiza los pares de placas conectadas de zinc y cobre en los vasos. Debe ser una placa de zinc y otra de cobre en cada vaso y debes revisar que no se estén tocando. Quinto, el zinc se oxida en las placas de zinc, mientras que el hidrógeno se reduce en las placas de cobre. Sexto, debido a este proceso, corriente eléctrica fluirá a través del sistema, cuando éste esté cerrado. Séptimo, revisa el voltaje del sistema. 7.7 de voltaje es la medida perfecta. 8. Intenta prender un bombillo o un LED. Como podemos ver en el diagrama, este es un circuito hecho en serie, ya que cada una de las baterías individuales dependen de las demás. Esto quiere decir que si una se desconecta o se descarga, la totalidad del circuito dejará de funcionar. Asimismo, que el circuito esté en serie asegura que se genere la mayor cantidad de voltaje posible, ya que es la suma de todos los voltajes de todas las baterías, a diferencia de un circuito en paralelo, el cual es más eficiente en términos de duración, ya que el voltaje, en este caso, no es mayor al de una de las baterías individuales. Un ejemplo del funcionamiento de esta pila está descrita por la denominada pila de Daniel, que se construye con una lámina de cobre y otra de zinc, las cuales son introducidas en una disolución acuosa de sal y agua. Ambas láminas llamadas electrodos se unen mediante un conductor electrónico, en este caso los clips de cocodrilo. En esta situación, los átomos de zinc se oxidan, pierden electrones y pasan a la disolución como iones positivos. Simultáneamente, los iones positivos de cobre que están en la disolución se reducen, ganan electrones y se depositan como átomos de cobre metálico sobre el electrodo de cobre. Entre las reacciones que se presentan en el cátodo, el electrodo con carga positiva, se encuentra la reacción de reducción, ya que el cobre gana electrones y la reacción será de la siguiente manera, lo que indica que la barra de cobre gana peso. En cuanto a la reacción del ánodo, que es el electrodo con carga negativa, se tiene una reacción de oxidación, puesto que el zinc pierde electrones. La reacción que representa este esquema está descrita de la siguiente manera, la cual significa que la barra de zinc pierde peso. Por lo tanto, en la pila se está produciendo una reacción química de oxidación y otra de reducción, una corriente eléctrica de primera especie que fluye a través del hilo que une los dos electrodos, en este caso el caimán, y una corriente eléctrica de segunda especie o iónica a través de la disolución en la que están sumergidos los electrodos, en este caso el agua con sal. Si alguno de estos fenómenos deja de producirse, la pila o el bombillo deja de prender. Por ejemplo, si se acaba el zinc o el cobre, no puede producirse la oxidación o la reducción. Esto es lo que ocurre cuando se gasta una pila. Si se abre el circuito electrónico, no puede producirse la corriente. Esto es lo que ocurre cuando apagamos el aparato electrónico, un aparato electrónico que funciona a pilas. Pues bien, esto se da gracias a un proceso que se le llama electrólisis, proceso químico por medio del cual una sustancia o un cuerpo inmersos en una disolución se descomponen por la acción de una corriente eléctrica continua. Sin embargo, no funcionaría solo con agua, necesita la ayuda de sal, pues el agua no es una buena conductora de electricidad. Así que los polos positivos de la molécula de agua atraen a los aniones de la sal, mientras que los cationes son atraídos con el polo negativo de la molécula de agua. Esto da paso a una disociación, es decir, se separan en iones y así se vuelven móviles para que de este modo se pueda conducir electricidad. Asimismo, esta solución a su vez ayuda como una pared porosa o puente salino, pues a medida que vamos perdiendo zinc metálico y se va convirtiendo en zinc 2+, y vamos perdiendo cobre 2+, y se va convirtiendo en cobre metálico, se pueden desajustar las cargas eléctricas. El cloro, al estar separado, tiene carga negativa y el sodio positiva, lo que contribuye a que se compensen las cargas aún más. Ahora bien, si la sal necesaria, este dispositivo no podría funcionar por las razones anteriormente mencionadas, pues sin la suficiente sal no hay el flujo de electrones requerido para que en este caso se pueda prender el LED. Es por eso que la temperatura también se vuelve una especie de catalizador.
Si se tiene a temperatura ambiente, el experimento se va a dar, pero se demorará más que si se aumentará, pues esto favorece una reacción rápida. Por otro lado, si se tiene una temperatura en el agua con menos de 18 grados, el proceso se ralentizará. Cabe resaltar que elevar demasiado la temperatura no sirve mucho, pues los valores no cambian significativamente entre, por ejemplo, 20 grados y 100 grados, así como se observan en la figura. Para poder entender este circuito, debemos tener en cuenta tres conceptos principales, que son el voltaje, la corriente y la resistencia, y lo que cada uno de estos representa en el circuito. La corriente es el flujo de electrones que pasa por un material conductor, en este caso, la solución salina y el cobre cocodrilo. El segundo es el voltaje, que es la diferencia potencial que poseen las baterías para que los electrones se muevan. En breves palabras, más voltios, más corriente. El tercer concepto es una resistencia. Una resistencia tiene la función de limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica del circuito. En este caso, el diodo emisor de luz o LED es un semiconductor que causa una migración de electrones de la circulación de corriente en forma de fotones, los cuales percibimos como luz. Esto quiere decir que el LED actúa como un cortocircuito. Sin embargo, la mayoría de los electrones continúan el camino del ánodo al cátodo. En este experimento, los electrones se desplazan del lado negativo, el ánodo, o sea el zinc, hacia el lado positivo, el cátodo, es decir, el cobre. En este orden de ideas, las baterías de zinc y cobre crean voltaje o diferencia potencial por medio del intercambio de electrones, gracias a la solución salina en la que se encuentran. También a través del proceso de la hidrólisis, los electrones en movimiento crean una corriente o flujo eléctrico. Por último, este flujo de electrones cruza por el diodo emisor de luz, el cual libera fotones, y que al mismo tiempo disminuirá gradualmente el flujo de electrones del circuito, ya que acabará con el voltaje. En este caso, las ventajas al usar esta batería son que los materiales son de bajo costo y pueden ser conseguidos fácilmente. A pesar de que a baja escala se produzca un bajo porcentaje de electricidad, a gran escala puede ser un buen recurso de energía. Puede ser un recurso alternativo a la electricidad, diferente a los que utilizamos diariamente, los cuales son nocivos para el medio ambiente. La realización de esta batería es bastante sencilla, debido a que solo es cuestión de conectar las piezas e introducirlas a la solución.